Paz a vosotros, amados hermanos. Es siempre grato poder saludarles, dirigirme ante ustedes por este medio, rogando a Dios nuestro Padre que la dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y compartirles la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 2 de noviembre del 2024, la cual lleva por título Un poco de vino. El objetivo que debemos cumplir es reconocer los límites que Dios nos pone sobre los placeres de la carne y los desvíos que llevan al extravío y al pecado, para fortalecer nuestra espiritualidad e identidad como hijos de Dios. La cita base se ubica en el libro de Proverbios 23, verso 31, que refiere: «No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en el vaso, éntrase suavemente». Antes de iniciar con el tratado para esta guía, es conveniente esgrimir que existen varias opiniones en relación a que ingerir bebidas alcohólicas con medida no es cometer falta delante de Dios. Lo que sí no está permitido es embriagarse o emborracharse. Eso sí es una falta. Pero mientras lo hagamos con medida, no ofendemos a Dios, ni mucho menos cometemos pecado. Sin embargo, analizaremos a la luz de las Sagradas Escrituras lo contrario, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo, al ser templo del Espíritu Santo, en el momento de ingerir bebida alcohólica, lo profanamos, lo contaminamos y lo hacemos impuro, para que pues ya no habite en nosotros el Espíritu de Dios. Es por eso que como Iglesia de Dios no avalamos la ingesta de vino por mínima que sea la cantidad. No compartimos ese pensamiento de las personas o de quienes afirman que hay que tomar solo con medida y no embriagarse. Ese no es un pensamiento de la Iglesia de Dios, la Iglesia que lleva el nombre de nuestro Padre Celestial. Es común escuchar justificaciones respecto a la permisión para ingerir vino, cerveza o bebidas que contengan alcohol y no lo ven como inadecuado o cometer una falta delante de Dios debido a la justificación que realizan, porque toman en cuenta lo que el apóstol Pablo le refiere al apóstol Timoteo cuando dirige su primer carta en el capítulo 5, versículo 23, «No bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades». En este sentido, esgrimen quienes están a favor del consumo del vino que el apóstol Pablo está recomendando el vino como un uso medicinal. Sin embargo, en esta guía analizaremos algunas circunstancias que es conveniente tener en cuenta para precisar lo que el apóstol Pablo está refiriendo en este contexto y en esta recomendación al joven Timoteo. En primer lugar, el agua en esas épocas en las que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, el agua no era purificada ni potable, por lo que el consumo propiciaba enfermedades gastrointestinales, ocasionando trastornos en la salud de las personas que consumían agua en esas condiciones insalubres, por lo que era mejor el consumo de vino. Sin embargo, hoy dilucidaremos algunos aspectos que nos ayudarán a comprender que no es correcto el consumo de bebidas embriagantes y que contienen alcohol. Primero, si la justificación para que en esta época en la que nos correspondió vivir consumamos vino, debido a que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo lo ingiera por sus continuas enfermedades, hoy en día la ciencia ha avanzado demasiado y tendríamos tratamientos completamente eficaces para contrarrestar problemas gástricos sin usar vino. Incluso cuando se prescriben recetas médicas, una de las indicaciones es que no se ingieran bebidas embriagantes o alcohólicas para evitar reacciones secundarias o el medicamento provoque en el paciente un efecto adverso. Segundo,
Si bien es cierto que se esgrime esta recomendación en Timoteo, no es una recomendación para todo el pueblo o iglesia, es un caso particular. Y ahora, quienes quieren dar rienda suelta a los placeres de la carne, toman como justificación o pretexto este escrito de Pablo para aplicarlo el día de hoy en nuestro diario vivir. Un tercer aspecto es, al meditar y analizar lo escrito en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 3, donde se inicia mencionando que quien apetece obispado buena obra desea, y es conveniente cumplir con ciertas características y requisitos que se mencionan desde el versículo 2 al versículo 7, pero particularmente en el versículo 3 menciona lo siguiente: no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. ¿Acaso no se contradice el apóstol Pablo en recomendar primero que quien tenga el deseo de ser servidor de Dios no es conveniente que sea dado a beber vino, y a Timoteo sí se lo permite? Es aquí donde debemos reflexionar si el ingerir vino es correcto para un siervo de Dios, y la recomendación para Timoteo era estrictamente para subsanar el aspecto de su salud estomacal, no para que fuera un uso continuo y se constituyera en un vicio, o que se tomara esta recomendación de manera generalizada para toda la iglesia. Cuarto, si considerar que se recomienda a Timoteo ingerir vino y miembros de la congregación piensan y consideran que no son parte del ministerio, sino que son solo congregantes, por lo que sí pueden ingerir, tomar vino o cerveza sin embriagarse, sin exceder los límites de la cordura, al pensar así, estamos en un grave error, porque la Escritura afirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y también en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, que refiere: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y estos versículos no son solo para quienes participamos del ministerio, sino para toda la congregación, para todos aquellos que han decidido seguir a Cristo, que han decidido caminar en ese sendero estrecho y angosto, para quienes han tomado la decisión de ser parte de un especial tesoro, de un pueblo elegido, de real sacerdocio, de gente santa. Con lo anterior, se quiere afirmar que violar el templo de Dios también incluye la ingesta de bebidas embriagantes. Consideremos lo que se recomendaba a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 10, versículo 9 al 11, es una recomendación para poder presentarse delante de Dios sin impedimento alguno, y dentro de los cuidados que se debiera tener el sacerdote era no ingerir vino ni sidra, que algunos traducen sidra como cerveza, otros la traducen como bebida embriagante o licor, y si alguien desobedecía esta disposición, moriría irremisiblemente. Es conveniente profundizar en lo que refiere el libro de Proverbios 31, versos 4 y 5, que afirman: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes cerveza, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Y hay una razón poderosa en estos versículos, que al ingerir estas bebidas embriagantes, las personas que lo hacen se olvidan de la ley de Dios y priven, además de sus derechos, a los que son oprimidos, afligidos o pobres. El Proverbio 20, verso 1, también nos ofrece una razón poderosa para no beber o ingerir bebidas embriagantes, pues esta porción de la Escritura es contundente al declarar: el vino escarnecedor, la cerveza alborotadora,
y cualquiera que por ello errare no será sabio. De este verso debemos comprender lo siguiente: el vino lleva a la insolencia al hombre y la bebida embriagante, como la cerveza, al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente, y esto es una verdad absoluta. También es necesario abordar un aspecto que muchos esgrimen respecto al vino y bebidas embriagantes, mencionando que tomar 1, 2 o 3 cervezas no es malo. 1, 2 o 3 copas de vino no es pecado. No ofendemos a Dios que al tomar solo unas cuantas copas o unas cuantas cervezas no es inadecuado. Al contrario, ayudan al cuerpo a equilibrar el funcionamiento fisiológico gástrico. Sin embargo, es apropiado tener en nuestra mente las siguientes citas. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 6 y Gálatas capítulo 5 versículo 9, ambas afirman que un poco de levadura leuda toda la masa, y esto es en razón que un poco o un mucho que contaminemos el templo de Dios, que es templo del Espíritu Santo, lo hacemos indigno de ser ese receptáculo de lo divino. Es por ello que, ya sea poco o mucho, se contamina nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Debemos reflexionar en este aspecto, amados hermanos, porque no solo se trata de dar rienda suelta a nuestra carnalidad y decir que no es malo esto o aquello, sino que veamos la envergadura de lo que traería como consecuencia el que nosotros demos rienda suelta a los placeres de nuestra carne, como el beber bebidas embriagantes. Al plantear el análisis de la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, donde refiere: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esto es una recomendación tajante para toda la iglesia. No hay distinción si se puede tomar un poco o demasiado. Es aquí donde debemos utilizar nuestro sentido. Al esgrimir esta parte de la Escritura que vinimos dilucidando, ¿por qué no debemos tomar vino? Porque en él hay disolución, es decir, desenfreno, libertinaje, perder el control de nuestros actos. Este último aspecto es grave y muy delicado, pues el entorpecer nuestro sentido o sentidos, ya no tomamos decisiones acertadas, correctas o eficaces, sino que, entorpecido el sentido, somos fácilmente presa de Satanás para realizar otro tipo de actos, cosas que no haríamos en nuestro juicio. Es común encontrar y relacionar en la palabra de Dios el vino con los banquetes, y ello permite no tener control en la ingesta de bebidas embriagantes. Meditemos lo que se escribe en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 6, que refiere: y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. En este orden de ideas, Daniel capítulo 5, versículo 1 refiere: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. El versículo 4 afirma: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Aquí es donde se hace especial énfasis en delinear y plantear que el beber vino, quiérase o no, defraudamos el don de Dios que está en nosotros, y al hacer esto de beber vino o cerveza o cualquier otra bebida con alcohol. Un aspecto muy importante y trascendental es el que plantea el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 14, versículo 21, donde se asienta lo siguiente: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Si escudriñamos con detenimiento esta porción de la Escritura, comprenderemos que es mejor no beber vino ni cerveza, ni ninguna otra sustancia que contenga alcohol, para evitar que nuestra comida o nuestra bebida sea causa de tropiezo, es decir, de desánimo,
de debilitamiento en la fe y espiritualidad de un hermano que nos vea en lo escondido o en lo público ingiriendo bebidas alcohólicas, porque usted considera que no es falta, que no tiene nada de malo. Quien piense así, considere el capítulo 15, versículo 1 y 2 que afirman: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. Esta última parte la tenemos que tener muy clara y precisa, debido que aquí refiere la palabra de Dios que debemos procurar que nuestro hermano no vaya a ser resfriado por mi causa, y que en lugar de ello procuremos la edificación, lo que permite crecer delante de Dios y de su iglesia. Quiero analizar un detalle que probablemente para muchos no sea relevante, pero considero que sí. Y en este aspecto es el que se encuentra registrado en Daniel capítulo 1, versículos 5 al 8. Por todos es muy conocido este relato de Daniel y sus compañeros que estaban cautivos en Babilonia. Y ahí nos ilustra que al señalarles Aspenaz, el príncipe de los eunucos, la ración de su comida y de su bebida, y en este último aspecto era el vino que bebía el rey. Si lo tomamos en un sentido literal, diríamos: ¿qué distinción tan grande dieron a Daniel y a sus compañeros? Pues no había distinción ni diferencia alguna entre el rey y estos 4 jóvenes hebreos, pues comerían y beberían lo mismo que la corte real. Sin embargo, el versículo 8 del capítulo 1 refiere que Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por lo tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y ello nos habla de lo que ya se planteó anteriormente, que el vino, lejos de beneficiar, perjudica y contamina nuestro cuerpo por ser este templo del Espíritu Santo. Por ello es que debemos evitar la ingesta de alcohol, aunque sea mínima la parte, y consideremos que no nos afecta, que no nos marea, que no nos emborracha. Es conveniente que entendamos que en todo momento debemos consagrarnos delante de Dios, porque lo que Él quiere es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. También la palabra de Dios esgrime en la primera epístola de Pedro que Dios quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Amados hermanos, trabajemos en este aspecto de no consumir vino, ni ninguna bebida que contenga alcohol, para que no caigamos en lazo del diablo, sino que con prudencia y temor de Dios continuemos en la lucha diaria, venciendo los obstáculos que muchas veces se presentan en el día a día. Dios nos otorgue de su Espíritu para discernir lo que es correcto, justo delante de Él, para no ser señalados como mundanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes y podamos explicar adecuadamente este tema dentro de la congregación y pueda quedar completamente claro que ni un poco ni un mínimo de vino podemos ingerir, porque esto no es de santos. Esta actitud no es para escogidos. Esta costumbre que en el mundo se da no es para quien lleva el enorme privilegio de ser llamados hijos de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.